Buenas tardes, hermanos. La verdad que solamente con la alabanza, con las palabras de Dayana, ya hay media predicación hecha. No, de verdad, es importante el poder saber y reconocer que tenemos a un Rey de Reyes, como dijo Santi, a un Señor de Señores, y que sobre todo Él es el que tiene la autoridad sobre nosotros. Él es el que puede transformarnos. Y como pone el título que quiero hablar esta tarde, el título es Dios quiere que te arrepientas de verdad. Esto, más que una predicación, me gustaría que fuera un autoexamen. Un autoexamen primeramente para mí y para cada uno de nosotros. Me gustan las cosas prácticas, al igual que a Isamar, y me gusta que la gente entienda el porqué de las cosas. Les iba, de hecho, a contar un chiste para empezar, porque la gente sabe que me gustan los chistes, pero no lo voy a hacer porque el tema es demasiado serio y no quiero que se lo tomen a la ligera. Acabamos de leer ahí que en el texto de Filipenses que dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es una cosa muy seria. Quiero que vean unos versículos que preparó Jessica para que sigan leyendo sobre lo que significa el arrepentimiento. Hay unos versículos ahí que quizá puede leer un versículo cada uno, por favor. Hay 4 versículos. Cada uno lo puede leer, un versículo en alto. ¿Cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento ahí? En cada versículo, ¿verdad? Voy a añadir el de Romanos, el versículo 5 de Romanos 2. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiero que lo tomen en serio esto justo junto con lo de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero quiero que se queden con la palabra arrepentimiento que está ahí en la pantalla. Tengo muchos amigos y conocidos que dicen ser cristianos, que apenas saben nada de Cristo o casi nada, pero dicen que son cristianos. En concreto me estoy acordando de uno que le pregunto, ¿cómo es que tú eres cristiano? ¿Cómo te hiciste cristiano? Y me dice, bueno, pues yo de niño iba a una iglesia, que creo que mi tío era el pastor, y un día hizo un llamamiento de quién quería bautizarse y yo le dije que sí, hicieron una oración por mí para que Cristo entrara en mi corazón y nada, así me hice cristiano. Lo que pasa es que, claro, como ya la iglesia está lejos, ahí en Barcelona, pues ya no me puedo seguir reuniendo. Le he invitado muchas veces a que venga al culto, a la iglesia, a reunirse. Y dice, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo trabajo. Sí, deja ver si un día voy, un día voy, un día voy. No, leo el versículo, el calendario de la buena semilla que me regalas cada año y yo llevo a Dios en mi corazón y con eso es suficiente. Después tengo otra amiga que sí se ha bautizado, sabe lo que significaba el acto que hizo, sabe que Cristo murió por ella, por sus pecados, pero mm, las circunstancias de su vida han cambiado, dice ella, y Dios quiere que sea feliz y Dios la tiene que aceptar como es y porque la ama y entonces ella se ha hecho pues un poco un Dios a su medida. En nuestra familia también tenemos
de todo tipo de ejemplos, desde los que están bautizados y apenas dudan de que Dios exista, hasta los que están bautizados y tienen temor de Dios, pero ahora mismo Dios no es una prioridad en sus vidas, hasta los que no están bautizados y dicen que sí, que son cristianos, que son creyentes, pero se ve que su prioridad son las cosas del mundo y la prioridad no es Dios. Me gustaría saber si tú te encuentras en alguno de estos ejemplos que he mencionado. No se trata de criticar ni de juzgar a nadie, porque eso solo le corresponde al Señor. Solo Dios es el que juzga. Pero cuando observas la vida de esas personas que conoces, de esos amigos, de esos conocidos, te das cuenta de que no hay ningún cambio en sus vidas, ninguno. Todavía esa persona sigue contando los mismos chistes groseros, tiene una concepción de la vida, del amor, de la paz, de la verdad, como la del mundo, y tiene muy mal carácter. Así que a lo mejor incluso visita una iglesia y se comporta como un santo o una santa en la iglesia, y en su casa es un demonio o una demonia, un diablo, una diabla. ¿Cuál es el problema de esto? Vuelvo a repetir que no se trata aquí de juzgar a nadie. Dios es el que juzga. Se trata de hacer un autoexamen, empezando por mí misma. Hay personas que realmente no tienen ninguna duda de que son salvas. Sin embargo, siguen luchando con el pecado. Si le preguntas a esa persona que qué es lo que hace con respecto al pecado, que qué es lo que sigue haciendo cuando un pecado se repite una y otra vez en su vida, ella te responderá, bueno, pues le pido perdón a Dios, me arrepiento, me entristezco, pero estoy siempre pidiéndole perdón a Dios, una vez tras otra. Siempre estoy en la misma situación. También hay otros hermanos que dicen, pues Dios me hizo así, yo no puedo cambiar mi naturaleza. Te voy a decir una cosa, Dios me quiere y me ama a pesar de cómo soy, pero no quiere dejarme como soy ni como estoy. Me ama demasiado para dejarme así. Jesús en el Sermón del Monte dijo también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no obedecéis lo que os digo. En el mismo capítulo del Sermón del Monte dice antes Jesús, de ningún árbol sano puede darse una fruta enferma o una fruta podrida, por lo mismo que un árbol enfermo no puede dar una fruta en buen estado, una fruta sana. Y dice Jesús, por el fruto se conoce al árbol. Nosotros no podemos juzgar a las personas, pero podemos valorar por los frutos que una persona tiene. Entonces, ¿cuál es el problema de una persona que tiene que confesar su pecado una y otra vez, una y otra vez? Vuelvo a repetir, hermanos, todos pecamos, yo la primera, no tiene que ver una cosa con la otra, no sé si están viendo la diferencia. No se trata de que yo no peque, porque yo peco cada día, hasta con el pensamiento, pero se trata de que mi vida como cristiana, como hija de Dios, como creyente, va hacia la meta, que es Cristo, hacia la meta de lo que Dios quiere para mi vida, de sus mandamientos. Y sí, yo no voy en línea recta así, como un kamikaze para arriba, no. Puedo caer, me caigo, me levanto, le pido perdón a Dios, vuelvo a caminar, vuelvo a levantarme, pero mi línea es ascendente, no descendente. Si alguien puede mirar de lejos mi vida a lo largo de 40 o 50 años, puede ver que mi línea es ascendente, no descendente, aunque haya curvas, aunque haya valles, aunque tenga que ir a veces por abajo, pero en general es ascendente. Y eso es lo que se tiene que ver en un hijo de Dios, en alguien que se llama cristiano. Dice
el Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a partir de ese momento, todas las cosas son hechas nuevas. En Romanos 6:12, que pone ahí en la pantalla, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Pero a mí me gustó mucho una versión de la palabra que me permitan que les lea. Dice, que no siga dominándoos el pecado, y aunque vuestro cuerpo sea mortal, no os sometáis a sus apetencias. Qué gran estímulo, ¿verdad? No tenemos excusa. En Lucas 24 nos dice la palabra que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que en su nombre predicaran el arrepentimiento para el perdón de pecados a todo el mundo. Así que otra vez la pregunta, ¿por qué tanto arrepentimiento? ¿Por qué tantos versículos con arrepentimiento? Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué significado y qué importancia tiene ese arrepentimiento en mi vida y en la tuya? Pues si tanto Jesús como los apóstoles lo repitieron una y otra vez, supongo que es que Dios quería llamarnos la atención con eso, ¿verdad? Quería que captásemos el mensaje. Y una de las cualidades más grandes que tiene Dios es que Él en su bondad, en su infinita y perfecta bondad, está empeñado en guiar y en dirigir a las personas, a cada persona, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Cuando Jesús dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a dónde nos llama? A la salvación. Primeramente nos llama a la salvación y luego nos llama a la santidad. Y esa es la gran bondad de Dios, permitir en las personas las circunstancias, las pruebas y los problemas para que lleguemos al arrepentimiento, a la salvación. En 2 de Pedro 3:9, creo que estaba ahí, Jessy, también el versículo, dice, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Y qué significa entonces este arrepentimiento? ¿Cuántos arrepentimientos en tantos versículos en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre un arrepentimiento verdadero, uno de verdad, y uno que no lo es? ¿Cómo se relaciona ese arrepentimiento en la vida de un creyente y en la vida de un no creyente? Pues les voy a decir, el arrepentimiento de verdad, el arrepentimiento genuino, es una tristeza y una congoja, un peso enorme por haber desobedecido a Dios. Pero al mismo tiempo, un deseo y una determinación firme de seguir en sus caminos, de seguir en sus caminos, de obedecerle. Así que no basta con sentir pena, con sentir tristeza, con tener sentimientos de culpa por haber pecado, sino que tiene que haber un compromiso firme de alejarse del pecado y de renunciar a él. Ahí está, la próxima diapositiva. Para que la pase. Tristeza, congoja, un peso enorme por haber desobedecido a Dios, junto a la determinación firme de seguir en los pasos de Cristo, de seguir su camino, de no desobedecerle. Muchos no aceptan que tienen un problema de incongruencia en sus vidas, porque dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pero cuando peco, pues me entristezco y me avergüenzo y le pido perdón a Dios. Y como Él me ama, pues Él me perdona. Pero es que a lo mejor solo se han avergonzado porque alguien los ha visto. Otro sentimiento que puede confundirse
con el de arrepentimiento verdadero es el de sentirse miserable. Yo me puedo sentir muy mal, muy frustrada, me puede pesar muchísimo, enormemente el haber hecho algo que desagrada a Dios, pero nada de eso es arrepentimiento. Aunque vaya y le pida perdón y me entristezca y me ponga a llorar y me dé de latigazos y me autocastigue y lo que sea, eso no es arrepentimiento si no hay después una clara determinación de abandonar el pecado porque desagrada a Dios. Dios es santo y todo lo que le desagrada es pecado. Y esa convicción de pecado y esa necesidad de cambio, ¿quién la pone? Dios mismo, con su Espíritu Santo, cuando viene dentro de ti, cuando viene a nuestro corazón y cuando viene a nuestra mente, porque nos ama y quiere cambiarnos para su gloria, no para la nuestra. Ese es el gran milagro de Dios. San Agustín, el famoso monje católico que era realmente cristiano, dijo que él tenía muchas y serias luchas con el pecado, sobre todo sexual. Y me quedé con una frase que leí de él que dice, solamente dejarás de pecar cuando tu amor por Dios sea mayor que tu amor por el pecado. Me gustó mucho porque es una frase muy profunda. Al final se trata de una lucha entre si tu amor a Dios es más importante o tu amor a ti mismo, para satisfacerte a ti mismo. Y quiero poner un ejemplo, quiero hacer una alegoría o no sé, imagínense por un momento una cosa graciosa. Imagínense por un momento que están en una gran sala de un gran hotel o de un gran palacio. Y en un lado de la sala, gigantesca para reyes, hay una mesa con unos manjares exquisitos de todo tipo, de los mejores chefs de cocina que hay, de los más elaborados, de los bizcochones y tartas mejores que los de Jessica y Urena, vamos, de lo último, súper refinado, súper elaborado manjar de reyes. Y en el otro extremo de la sala, imagínense que hay un montón de basura, un montón de desperdicios, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, cosas podridas, cáscaras de plátano, cáscara de huevo, a lo mejor de todo lo que se ha empleado para hacer esos manjares, pero ahí llevan tiempo y días, un montón de basura, huele mal, una porquería, y hacen un experimento y dejan entrar a un cerdo en la portada principal. Y van a ver qué elige el cerdo. A ver, ¿creen que el cerdo va a elegir el manjar de manjares, la comida súper elaborada, la comida exquisita? Pues no, el cerdo se va a ir directamente a la basura, pero además la disfruta. Es que la comida de los manjares es que ni la ve, ni le interesa, ni le gusta. Es que lo que disfruta es comer la basura, revolcarse en la basura. Y además, el cerdo come de todo. Come de todo. He leído que el cerdo en salvaje, en la naturaleza, lo que más disfruta comer son maderas podridas con lombrices y larvas dentro. ¡Qué apetitoso!, ¿verdad? Pero come huesos y come de todo tipo de cosas. Incluso he oído también en el periódico, han habido varios casos de cerdos que han atacado a sus dueños y se han comido a las personas, pero comidas literal, con hueso y todo, se las han mordido y no han podido reconocerlos. Es como una película de terror. Y también últimamente, pues les voy a decir que se ha trasplantado el corazón. En enero, lo leí también, enero de este año se trasplantó por primera vez
el corazón de un cerdo a un ser humano. Fracasó. Y fíjense que dicen los científicos que fracasó no tanto por la incompatibilidad, porque era un corazón genéticamente tratado, sino porque el sistema circulatorio del ser humano tiene muchísima más complejidad y más información que la de un cerdo y tiene que aguantar muchísima más presión arterial. Y por eso creen que el paciente murió a los 2 meses. Pues después de todos estos datos curiosos, y sigan imaginándose al cerdo comiendo la basura, y las personas que somos nosotros viendo al cerdo y diciendo, ¿cómo puede comer eso? Y el cerdo es que ni le importa que le miren. Él se revuelca en su basura y sigue comiendo basura y es feliz con su basura. Pues imagínese por un momento que le cambian al cerdo ese corazón y le ponen un corazón de humano. Una mente de humano, un corazón de humano. Imagínense el cerdo, es una imaginación, que de repente tiene un corazón y una mente de humano. Y se ve en medio de la basura y dice, pero qué asco, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Estoy apestando y la gente me está mirando, ¡qué vergüenza! Me está mirando que estoy aquí en medio de la basura, revolcándome, comiendo basura y disfrutando. ¡No! ¡Qué horror! Pero ¿qué hay ahí? Si hay unos manjares exquisitos. ¿Cómo estoy aquí comiendo basura, pudiéndome comer aquello? Pues te voy a decir una cosa. Ese cerdo somos yo y tú antes de conocer a Cristo. Si Dios no viene a tu vida, tú no puedes cambiar tu corazón. No se trata de cosas externas, de rituales externos, de religión. Se trata de que tienes que cambiar de dentro, porque Dios puso un nuevo corazón dentro de ti. Y eso es lo que pone en Ezequiel 36, del 26 al 27. Me gusta muchísimo esta versión, escúchenla, porque creo que ahí solo está la nueva versión internacional y esta es la Biblia viva. Me encantó esta versión, escuchen. Y les daré, dice Dios, un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Vivimos en una época y en una cultura donde se toleran demasiadas cosas. Lo estamos viendo, incluso en las iglesias se predica un evangelio de tolerancia. Lo podemos ver por todas partes. Cada uno se elige su iglesia según su estilo de vida, según sus hábitos y según lo que le convenga. Y Dios no puede tolerar el pecado. Lo aborrece porque, como dije antes, Él es santo, 3 veces santo. Y como nos ama, castiga ese pecado, porque sabe lo que hace en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. Las destroza. El pecado te destroza. El pecado te esclaviza. El pecado te droga. Te envuelve. No puedes salir de él. Por eso Dios quiere que haya un cambio en tu vida y en la mía. Dice Isaías 55, buscad al Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Así que no hay arrepentimiento verdadero hasta que no demos un giro
Si yo iba por aquí, tengo que dar un giro de 180 grados para ir en sentido contrario de donde estaba yendo antes mi vida. Eso es el arrepentimiento. Que yo voy por aquí y Dios me dice, no, al revés. Ese es el gran milagro de Dios. El gran milagro de Dios es transformar un corazón de cerdo en un corazón como el de Cristo. No es tuyo, no es tu mérito. Solamente tienes que decir, sí, quiero obedecerte. Pero el mérito de transformarte es del Señor para su gloria. Así que cuando vemos eso y Dios nos transforma con su espíritu, no podemos seguir comiendo basura, no podemos seguir disfrutando del pecado. Antes, cuando no conocíamos a Dios, disfrutábamos del pecado y ni siquiera sabíamos lo que era el pecado, porque todo el mundo dice que el pecado está bien, o sea, mientras tú no molestes a nadie, pero ¿qué concepto es el de pecado? Lo dijimos, todo aquello que desagrada a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios y Dios entra en tu vida, te dice, no, si peco, me horrorizo, no solamente me avergüenzo, es un peso enorme de Dios que está encima de mí con su Espíritu Santo diciendo, no, por ahí no, eso me desagrada. Y entonces me levanto y sí, puedo pecar, pero es con la intención seria, firme, de no volver a hacerlo. Y digo, hay una gran diferencia entre tener un hábito de pecado y pecar, porque todos pecamos. Esa es la gran diferencia de por qué muchas personas se pueden sentar semanas, meses y años en los bancos y en las sillas de una iglesia y no se les mueve una tripa. No se les mueve una tripa porque se creen buenas personas, porque Dios no ha tocado su corazón, no ha tocado sus mentes. Y esas personas no son salvas. Aunque hay otras que ni siquiera asisten a la iglesia y pretenden ser creyentes también. Así que repetimos, no solamente es confesar y apartarse del pecado. El Espíritu Santo te da esa convicción de pecado. Yo me acuerdo que cuando yo no era creyente, había cosas que no eran pecado. Incluso siendo una creyente nueva, había cosas que no eran pecado. Pero a medida que el Espíritu Santo va trabajando en mi vida y voy creciendo en madurez, veo que hay cosas que son pecado en mi vida y que Dios me las revela. Y eso es el crecimiento que quiere que hagamos Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo vas a saber lo que es pecado? ¿Cómo vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que desagrada si no pasas tiempo con Él? Si no estudias su palabra, si no escudriñas, si no te deleitas en comer los manjares que te ha preparado el Rey para tu bendición. Tienes que conocer su carácter, conocer sus atributos, ir creciendo en santidad a la medida de su Hijo Jesús. Así que no puedes pretender conocer a Dios si no pasas tiempo de calidad con Él. Hemos cantado, quiero conocerte más y más. Quiero estar en tu presencia. ¿Cuántos de nosotros y cuántas veces hemos estado deleitándonos en su presencia sin más? Y algunos otros me dirán, bueno, ¿y qué pasa con esos versículos que no hablan del arrepentimiento, sino solamente de creer en Dios? Como por ejemplo Juan 3:16, que es tan famoso porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y de Romanos 10:13, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues les voy a decir una cosa que está ya puesto en pantalla. El verbo creer ya implica arrepentimiento. Lo busqué que venía de dos raíces indoeuropeas, que significa kert, que es corazón, y de,
que significa poner. Qué ilustrativo, ¿no? Creer es poner tu corazón. ¿En dónde? En Dios. Qué bonito. Creer no solamente es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Creer es confiar en que Él puede manejar tu vida mejor que tú mismo, porque si la diriges tú, te conduce al caos y a la ruina. Y que Él quiere ser tu Señor para poder transformar tu vida. Y por supuesto, eso no ocurre de hoy para mañana. Igual que un atleta, como dijo Santi, corriendo la maratón. ¿Ustedes se creen que se corre una maratón de 75 kilómetros porque sí? Porque hoy me apetece y voy. No, esas personas que han participado seguro que han estado mínimo un año preparándose. Y primero corres 1 kilómetro y luego 5 y luego 10 y así. Y con dureza y con mucho sufrimiento y sacrificio. Así que la fe también implica eso. No se adquieren músculos, ni resistencia, ni velocidad de hoy para mañana. Lo mismo pasa en nuestro caminar con el Señor. Lo que quiero decir con esto es que la fe es activa, no es una cosa pasiva. La fe activa en Dios, puedes pasar la otra diapositiva, es primero reconocer tu necesidad de Dios. Y en segundo lugar, confesar tu pecado en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, apartarte de ese pecado. Eso implica la fe. De nada te sirve si no tienes necesidad de Dios. De nada te sirve confesar tu pecado si tú no te quieres apartar de ese pecado. A Dios no le puedes engañar. ¿No se han dado cuenta que las personas más santas, las más devotas que quieren servir al Señor, son las que están siempre arrepintiéndose, diciendo que han pecado y están llorando, porque no se consideran dignas delante del Señor? Y las personas que se consideran buenas personas porque no tienen convicción de pecado, se creen muy buenas. La Biblia no se contradice. Creer y arrepentirse es exactamente lo mismo. Lleva unos pasos activos. Y quiero terminar con unas cosas prácticas. Quiero terminar con un mensaje práctico para hoy. Primero quiero dirigirme a las personas que no conocen a Dios todavía. Si tú eres una persona de esas que está sentada aquí domingo tras domingo en una de estas sillas y no se te mueve una tripa cuando escuchas el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de salvación, porque crees que ya eres una buena persona asistiendo a la iglesia, porque Dios no ha cambiado tu corazón. Si tú estás escuchando esto por YouTube y crees que no te hace falta venir a la iglesia, porque te has fabricado un Dios a tu medida, que concuerde con tu estilo de vida, a ti te digo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Pídele a Dios que transforme tu corazón de cerdo en un corazón de humano a la imagen de Cristo. Ese corazón lo diseñó Dios para ti, para que puedas ver, para que puedas oír, para que puedas hablar, para que puedas pensar como Cristo, con el corazón de Cristo. Y te digo que no hay una oración que Dios conteste con más ganas, porque si Dios no entra a tu vida, te lo vuelvo a repetir, tú no puedes cambiarla, yo tampoco. Tienes que dejar que Dios entre en tu vida. Y ahora me dirijo a los creyentes. Si tú eres un creyente que estás luchando con un pecado, quizá con un hábito de pecado que a lo mejor no te deja en paz, que te roba la paz,
que te roba la alegría, algo que desagrada a Dios profundamente, que te quita la vida plena en Él, que te quita el disfrutar de todos los manjares que Él tiene preparados para ti, para que puedas ser bendecido, para que puedas bendecir a otros, para que des mucho fruto. ¿Saben quién se alegra cuando un creyente está en un pecado? Satanás. Se alegra y se frota las manos, porque así estamos ocupados con nosotros mismos, con nuestra propia miseria y con nuestra propia basura. Dios quiere que demos fruto y por eso quiere que seamos santos como Él es santo. Te voy a dar 3 cosas con las que empezar a trabajar si tú estás luchando con un pecado. Primero, lógicamente, huye del pecado. Corre lo más lejos que puedas. Si tú eres una persona con voluntad débil, que tiene tendencia, vamos a poner a la bebida, ¿cómo se te ocurre ir a un bar? ¿Cómo se te ocurre ir con amigos que beben? Busca buenos amigos. Si tú eres una persona que puede caer fácilmente en pecados sexuales, no hace falta ni salir a la calle. Es que nadie sabe que peca sino Dios. Tenemos el internet, tenemos los móviles, tenemos las redes sociales, personas a las que seguimos. El fin de semana pasado estuvimos Santi y yo en el cumpleaños de mi padre, pero bueno, estábamos con familia comiendo fuera y había una pantalla enorme justo delante de mis ojos y era horrible. Era música sudamericana, pero los vídeos eran tan horribles, tan sexuales, con un contenido tan sexual, vulgar y de verdad que no, encima la tenía delante y cuando hablaba con la persona que tenía ahí, la tenía que mirar. Y eso es lo que da al mundo, y eso es lo que le parece al mundo normal. Pero Dios te dice que no veas eso, que huyas, que vayas corriendo, aléjate del pecado. Y saben que cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, nos es mucho más fácil caer en la tentación. Así que huye del pecado. Cada uno de nosotros tiene una tendencia particular a pecar. Mi pecado puede ser uno y el tuyo otro. Pero ¿y por qué caíste en eso? Si eso es fácil, no. Cada uno tiene su cruz y su tendencia a pecar. Es fácil resistir un tipo de pecado, me quería referir. La segunda cosa que puedes hacer, aparte de huir del pecado, orar, 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 orar. Orar un minuto antes de quedarme dormida en la cama no sirve. Eso no activa tu vida de oración ni tu vida de santidad. Tienes que estar al menos, empieza con 10 minutos o 15 minutos de calidad, disfrutando de la presencia del Señor, leyendo su palabra, escuchando lo que Él tiene que decirte, hablándole de tus miedos, de tus inquietudes, de tus problemas para pecar, de tu debilidad frente al pecado. Lo vuelvo a repetir, no engordes tu corazón de cerdo, engorda el corazón de Cristo. Y por último, ocupa bien tu tiempo, ocupa bien tus tiempos. Haz actividades que te ayuden a florecer como hijo de Dios, como ser humano. Haz deporte, música, tenemos un grupo de alabanza, tenemos un grupo de oración. Da palabras de consuelo a gente que está sufriendo. Dale una palmadita a alguien que lo está pasando mal. Hazle una tarta a alguien que sabes que tiene un cumpleaños y no pudo ir a celebrarlo. Cualquier cosa. Qué bien lo ha hecho Dios. ¿Saben? Un secreto. Da más felicidad dar que recibir. Y también da más felicidad el ocupar el tiempo en otras personas, en las necesidades de otras personas, que en las necesidades de uno mismo. Qué bien lo hizo Dios. Y lo mismo que un pecado tarda en aparecer, también tarda en desaparecer. Por eso es importante tener buenos hábitos. Buenos hábitos porque tardan tiempo en instaurarse. Muchos han dicho que al menos 40 semanas
imagínense, para instaurar un buen hábito que suplemente esos malos hábitos que tenemos. Y ya termino. Quería que Jessica pusiera una última diapositiva. Lo vi la semana pasada en un devocional y es que me encantó. Su gloria. Dice, cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Y cuando vemos a Dios, también experimentamos su gloria. La gloria de Dios significa el peso de Dios, el peso de su presencia que se acerca y alcanza nuestra vida para limpiar, refinar, podar, preparar y purificar nuestro corazón, para que podamos servirle en plenitud y vivir completamente para Él. Que el Señor les bendiga.